al curso de electrónica. Soy el profesor Mario Ledesma. En esta oportunidad vamos a ver el tema técnicas para mi emprendimiento. Veamos. La técnica de la observación. Para esto vamos a compartir una pequeña diapositiva. A ver, vamos a ver. Bien. Entonces, si nosotros observamos, aquí tenemos ficha número 1, analizando productos y objetos. Bien, entonces, la técnica de observación. La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etcétera, con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. Como bien aquí estamos viendo, consiste en observar, o sea, consiste básicamente en utilizar el sentido de la vista, ¿no es cierto? Básicamente es utilizar el sentido de la vista. Podemos utilizar esta técnica de manera natural. Por ejemplo, al observar conductas tal y como suceden en su medio natural o en base a un plan estructurado. Por ejemplo, al crear situaciones en donde podamos observar el comportamiento de los participantes, ¿no es cierto? En este caso, dice que podemos utilizar esta técnica de manera natural, ¿no? Cuando nosotros observamos a las personas, observamos una serie de conductas, ¿no es cierto? Una persona cuando está nerviosa, está lógicamente constantemente moviendo las manos, de repente está moviendo los pies constantemente. Ese es un tipo de observación natural, cotidiana, improvisada, ¿no es cierto? Entonces, pero también se puede dar estas situaciones en los casos donde uno, por ejemplo, programa de repente una conversación o una entrevista, ¿no es cierto? Entonces, ahí también se crean estas situaciones, ¿no es cierto? Para poder observar los resultados o las reacciones a determinadas preguntas. Veamos a continuación 4 ejemplos de cómo aplicar la técnica de la observación. 1. Si nuestro objetivo es hallar una idea u oportunidad de negocio, podríamos necesitar información sobre las necesidades insatisfechas de los consumidores, los productos más solicitados, los negocios más rentables, los nuevos gustos, las nuevas modas, etc. En este caso, nosotros podríamos aplicar esta técnica, ¿no? Al tratar de ver cómo, qué tipo de productos son los más requeridos por las personas, ¿no es cierto? De repente uno podría ir, de repente darse un paseo por determinada localidad, determinada zona, ver qué clase de negocios son los que faltan. Esto es en el caso de que uno esté con la intención de repente de poner de repente algún negocio, ¿no? Una persona que quiere poner, por ejemplo, un restaurante, tiene que ver, investigar, a ver si la zona es bastante transitada, cuántos restaurantes hay en el medio local, etcétera, etcétera. Bien. En este caso, usar la técnica de observación podría consistir en acudir a los mercados o zonas comerciales y observar cuáles son los productos o servicios más demandados, ¿no es cierto? Es justamente lo que estamos diciendo, que justamente aplicaríamos la técnica de la observación de esa manera. Esto también es lo que podemos llamar investigación de mercado, ¿no? Porque cuando uno requiere o va a poner un cierto negocio o un rubro, lo primero que uno tiene que hacer es ver si realmente
el negocio que vamos a poner va a, va a ser rentable o no va a ser rentable, y esto está en función a muchos aspectos, como es, por ejemplo, la accesibilidad a determinado lugar, ¿no? Si el local que pensamos alquilar está en una zona bastante transitada, donde van mucha gente, hay bastantes transeúntes, es una zona bastante comercial, entonces las posibilidades de que nuestro negocio tenga éxitos es bastante, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, usar la técnica de la observación podría consistir en acudir a los mercados o zonas comerciales y observar cuáles son los productos o servicios más demandados, cuáles son los productos solicitados, pero que no son encontrados, observar los productos que podrían ser reemplazados por otros o que podrían tener una mejor acogida, ¿no? Hay lugares donde hay muchos negocios, pero sin embargo siempre a veces hay un rubro que falta, ¿no es cierto? ¿Sí? De repente pueden haber muchos restaurantes, ¿no? Pueden haber muchos negocios, librerías, qué sé yo, pero de repente por ahí falta un negocio, por ejemplo, de venta de zapatos, ¿no es cierto? Y la zona, si es comercial, entonces justamente si el estudio que hacemos nos da la probabilidad de que ese negocio, ese rubro tenga éxito, entonces sería ponerlo en práctica, ¿no? En base al estudio que se hace. Si nuestro objetivo es analizar nuestro público objetivo, podríamos necesitar información sobre los gustos, preferencias, deseos, comportamientos y hábitos, etc. En este caso, usar la técnica podría consistir en visitar lugares donde suelen frecuentar nuestro público objetivo. El público objetivo básicamente sería pues las personas que van a comprar, ¿no? La clientela, los clientes, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta también de que este público objetivo, digamos, varía, ¿no? Varía en cuanto a costumbres, gustos, creencias, todo eso está en función a la localidad en la cual, lógicamente, residen ese público, ¿no es cierto? Bien, entonces sería bueno observar, ¿no? Observar, caminar por la zona, examinar productos, hacer preguntas y elegir determinados productos. Es decir, se puede ir al lugar donde uno piensa poner negocio, de repente observar, ¿no? Cuántos tipos de negocio hay, qué tipo de negocio es el que faltaría. De repente por ahí preguntarle a alguna persona, algún lugareño, preguntarle qué es lo que falta, de repente hay carencia de algún tipo de negocio en especial, de repente una farmacia, no sé, podría ser ya cuestión de, como repito, hacer una pequeña investigación, entrevista, en forma muy coordinada, ¿no es cierto? Número 3, si nuestro objetivo es analizar la competencia, este aspecto de la competencia siempre va a estar presente, va a ser un factor que va a estar siempre dentro este, de nuestro, digamos, de nuestro rubro, ¿no? Cuando escogemos el rubro del comercio, de la venta, sobre todo, y también en todo aspecto, también a veces en los fabricantes, ¿no? Los fabricantes de zapatillas siempre van a tener ¿cómo se llama? Siempre van a tener una competencia. Entonces, la competencia podríamos necesitar información sobre sus productos, procesos, personal, estrategia. ¿Por qué? Porque al conocer más acerca de la competencia, podríamos de repente tratar de mejorar o de repente tratar de brindar aquellas facilidades, ¿no? O aquellos productos que la competencia no lo está brindando, ¿verdad? Por ejemplo, de repente en una venta de ropas, ¿no es cierto? De repente el personal, los vendedores que están trabajando en determinada tienda, de repente no son
no están siendo capacitados adecuadamente, ¿no? El trato al cliente, a la clientela o al cliente es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros pensamos poner un negocio similar, entonces lógicamente ese factor, ¿no? La atención al público, si nosotros mejoramos, entonces tendríamos un punto en ventaja, ¿verdad? También lo que hay que observar bastante es el aspecto, el ambiente, ¿no? El ambiente del negocio, cómo está distribuido, la comodidad para el cliente, de repente algunos servicios extras que se le pueda brindar, ¿no es cierto? Entonces, al tratar de aprovechar todas esas debilidades que tenga la competencia, si nosotros las superamos, las mejoramos, entonces estaríamos en ventaja, ¿no? A eso se refiere el análisis de la competencia. Bueno, en este caso, utilizar esta técnica podría consistir en visitar locales, ¿no? Sus locales ¿de quién? De la competencia, ¿no? Y observar sus procesos, el desempeño de su personal, las reacciones de sus clientes, etcétera. O podríamos visitar los mercados o zonas comerciales en donde se comercializan sus productos y observar sus productos, modelos, marcas, sus precios, precios de descuentos, sus estrategias de distribución, ¿no? Los mercados, puntos de venta, sus estrategias de promoción, ¿no? Los medios publicitarios, como lo hacen, mensajes publicitarios, lemas, etcétera. O también podríamos optar por adquirir algunos de sus productos para así poder analizarlos mejor. Bien, entonces, acá nosotros estamos viendo, aquí nosotros estamos viendo la parte de la comercialización, ¿no? De los negocios, de la competencia. En el caso acá estamos hablando de repente de ropa, de venta de zapatos, pero si nosotros también lo enfocamos al aspecto tecnológico, porque como nosotros somos de electrónica, lo que tenemos que hacer también es ampliar, ¿no? Ampliar todos estos conocimientos, todas estas técnicas, también al campo de la tecnología, ¿de acuerdo? Porque en realidad esto de la competencia abarca muchos campos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como electrónicos, de repente tenemos pensado, ¿no? Fabricar un determinado artefacto, puede ser de repente un convertidor, ¿no? Los convertidores son básicamente unos artefactos a los cuales se le pone en la entrada baterías de 12 voltios, esas baterías de carro, y a la salida obtenemos un voltaje de 220 voltios, ¿no? Los convertidores en su entrada tienen una entrada de corriente continua y a la salida tienen una corriente, se obtiene una corriente alterna de 220 voltios, 60 Hz, lo cual puede ser utilizado para poder ser usado en los domicilios, ¿no? Sobre todo tiene esto más acogida en las zonas rurales, ¿ya? Bien, entonces en este caso también va a haber competencia en ese campo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay fabricantes de convertidores de energía eléctrica. Entonces, si nosotros pensamos fabricar nuestros propios convertidores para la venta, muchas veces uno tiene dudas o quiere mejorar un determinado proyecto o marca, de repente se puede comprar como opción, podríamos comprar un convertidor y desmantelarlo, ver a ver qué tipo de tecnología utilizan, ¿no? Pero sobre esa tecnología, la idea sería mejorarla, ¿no? Ponerle cosas, algunas, de repente, algunas características que no tenga este artefacto o esta marca, ¿de acuerdo? Bien, para que de esa manera nuestro producto esté en ventaja con respecto a a este convertidor. Eso es lo que quiere decir esta descripción, ¿ya? Entonces, si nuestro objetivo es evaluar la factibilidad
de rentar un nuevo local para nuestro negocio. Bien, entonces, si nuestro objetivo es evaluar la factibilidad, o sea, la posibilidad de rentar un local para nuestro negocio, supongamos que vamos a poner un negocio, porque no solamente se venden productos, también se venden servicios técnicos, ¿verdad? Nosotros como electrónicos podemos vender servicio técnico. Y no solamente vender servicio técnico, también podemos vender artefactos, de repente venta de celulares o venta de computadoras. Entonces la venta está referida a varios aspectos, ¿no es cierto? Entonces, para ello muchas veces es necesario contar con un local, generalmente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos alquilar un local, tenemos que ver muchos aspectos. Veamos, podríamos necesitar información sobre el tráfico de consumidores, la accesibilidad del local, la visibilidad del local. Esto significa ir, ver la zona, a ver qué cantidad de tránsito de personas hay, ¿no es cierto?, de transeúntes. Si la zona es bastante concurrida, es lo que nosotros llamamos una zona comercial, ¿verdad? Entonces, también hay que ver la accesibilidad, ¿no? A ver si es un lugar de fácil accesibilidad, donde pasan muchos carros, no hay problemas para el tránsito de vehículos, ¿no es cierto? Y también observar, pues, la visibilidad del local, ¿no? Un local que se encuentra en una parte donde está un poco escondida, ¿no? O escondida, porque hay locales que realmente por su ubicación geográfica no están muy visibles, ¿no? De repente hay que entrar por algún pasaje muy angosto, dar la vuelta a la derecha y finalmente no es un local visible totalmente. Entonces ese aspecto también lógicamente hay que considerarlo, ¿no? Si un local es accesible, ¿no? Y también es visible y está en un lugar donde hay bastante tránsito de personas, en un local bastante comercial, entonces cumple los requisitos. En este caso, utilizar esta técnica podría consistir en de repente pasearse, ¿no?, por las zonas del posible local, observar el tráfico de consumidores, ¿no?, de las personas que van a solicitar ese servicio, ¿no?, o de las personas que desean comprar ese producto, ¿no?, el tráfico de consumidores por la zona durante todo el día, ¿no?, la existencia de locales de la competencia, la afluencia del público que tienen y el ambiente de los alrededores. Es muy importante esto porque de acuerdo al negocio, entonces cada negocio tiene sus horas puntas, ¿no es cierto? Un local o un lugar, un centro comercial donde venden, digamos, todo lo que es un mercado para consumo doméstico, de repente llamémosle así comida o verduras, papas, tiene un horario punta, ¿no es cierto? De repente 12, 1 del día o 10 de la mañana. Generalmente en la tarde bajan esas afluencias de tránsito de clientes. Entonces, de acuerdo al rubro que nosotros vamos a poner, tendríamos que visitar la zona en un horario adecuado. Por ejemplo, si pensamos poner un rubro de reparación de computadoras, generalmente este tipo de rubros funcionan de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a ir antes de ese horario, no vamos a encontrar mucha gente, ¿no? Si vamos a ir después de las 5, igualmente. Entonces, hay que conocer todo el tiempo, ¿no? La hora punta donde hay más el tránsito de clientes, de acuerdo al rubro que nosotros necesitamos poner. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver. Las ventajas de usar la técnica de observación es que nos permite obtener información precisa que de otro modo no podríamos obtener. Por ejemplo, información sobre comportamientos espontáneos que suceden solo en la vida cotidiana y en sus medios naturales, o información que las personas no podrían o no quisieran brindarnos por diversos motivos.
Asimismo, otra de las ventajas es que es una técnica de bajo costo y fácil de aplicar, ¿no? Es lógico, si nosotros queremos poner el rubro de, supongamos, reparación de computadoras ahí en Paruro, entonces no sería dable estar preguntando por ahí de repente a algún técnico, algún colega o conocido, e incluso, ¿no? Hasta de repente algún amigo que también es de la especialidad, preguntarle qué tal, cómo va el negocio, si es rentable, no rentable, cómo es la zona. Entonces, si la persona realmente no quiere brindarnos la información veraz y adecuada, simplemente no lo va a hacer, ¿no? Y hay muchas personas que tienen sus motivos por los cuales no nos van a decir la verdad. Entonces, no hay nada mejor que ir uno mismo personalmente, verificar, observar, hacer el estudio de mercado correspondiente y en base a estos datos decidir, ¿no? Si se va a tomar o no se va a tomar un determinado local. Sin embargo, entre las ventajas de utilizar estas técnicas está el hecho de no poder determinar emociones, actitudes o motivaciones que llevan a un consumidor a realizar un acto. Bien, entonces, generalmente este tipo de técnicas, el estudio de mercado, utilizando sobre todo la observación, lógicamente también debe ir acompañado de otras técnicas que se verán luego, que se verán después, ¿no es cierto? Acá ya nos hablan de las emociones, de repente de las ideas, de los prejuicios que puedan tener las personas, ¿no? Bien, entonces, pero básicamente y objetivamente, para el alquiler de un local, para un determinado rubro, en este caso venta de computadoras o reparación de celulares, los pasos que se están describiendo serían los más eficaces, ¿no? Porque también, lógicamente, en todo negocio hay que pensar de que no se trata solamente de poner un buen negocio en un lugar bastante transitado, un lugar bastante comercial y qué bien tener todas las herramientas e instrumentos adecuados, sino que, sino que este, una persona que brinda servicios, a ver cómo se comporta ante el consumidor, ante el comprador, ¿no? La forma como uno atiende, si uno hace de que el cliente realmente se sienta a gusto, se sienta satisfecho, ya sea con el servicio que le estamos vendiendo o ya sea con el producto que le estamos vendiendo, ¿no? Es la forma como nosotros atendemos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, justamente a eso me refería en que la técnica de la observación va acompañada de otro tipo de estudios que luego se van a ver posteriormente. Bien, entonces, los elementos se identifican 5 elementos en la técnica de la observación. Sujeto u observador. Sujeto u observador. Viene a ser el investigador, ¿no es cierto? La persona interesada, ¿no? Quien lleva a cabo la observación. Luego tenemos el objeto de observación. Aquí tenemos el objeto de observación. Ya vendría a ser los hechos, ¿no? En este caso, de repente, como repito, puede ser la ubicación de un determinado local para alquilarlo, o de repente puede ser algún objeto que queremos comercializar y que queremos mejorarlo, de hecho, para que tenga mayor aceptación en la clientela. Entonces, el objeto de observación viene a ser los hechos sobre los cuales se recabarán los datos, ¿no es cierto? Muy bien. Circunstancias de observación. Las circunstancias de observación son condiciones que rodean al hecho observar. Aquí hablábamos de en qué momento vamos a visitar o vamos a hacer observación de ese local, ¿no? A ver si estamos yendo en el horario adecuado, en la hora punta, ¿no es cierto? Entonces,
condiciones que rodean al hecho al observar. También hemos hablado de la posibilidad de repente, no sé, comprar, si nosotros pensamos fabricar pantalones, ¿no? Y hay una marca que nos interesa bastante y que supuestamente tiene bastante acogida, se puede comprar esa pieza, ese pantalón, y de repente estudiarlo, ¿no? Estudiarlo, a ver qué tipo de costura tiene, cuáles son los moldes, y de hecho a ver si se puede agregar o modificar algo para que este producto nuevo tenga mayor acogida. Entonces a eso se refiere en circunstancias de observación. Los medios de observación vienen a ser los sentidos, ¿no es cierto? Básicamente utilizamos la vista, el sentido de la vista, observar, ¿no? También instrumentos, ¿no? De repente puede ser grabadoras, cámaras filmadoras, ¿no es cierto? Y también grabadoras de audio para poder grabar de repente algunos comentarios, ¿no? O alguna pregunta que nosotros hagamos a las personas que están en ese rubro, en ese medio, ¿no? Entonces a eso se refieren los instrumentos. Luego tenemos el cuerpo de conocimientos. El cuerpo de conocimientos es el conjunto de saberes estructurados que permiten que se añadan a él los resultados obtenidos de la observación, ¿no es cierto? Entonces, es el conjunto de saberes estructurados que permiten que se añadan a él los resultados obtenidos de la observación. Siempre, como repito, cada producto que nosotros vamos a vender, ya sea servicio técnico, ya sea algún producto de confección o cualquier otro material u objeto, siempre va a haber la competencia, ¿no? Lo que llamamos la competencia. Y nosotros tenemos que tratar de mejorar este aspecto en todo sentido, desde el aspecto de la atención al público, ¿no? La forma, los métodos, cómo se atienden, ¿no? Y lógicamente aquí hablábamos de coger un producto, observarlo, ¿no? Analizarlo y tal vez mejorarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces también tenemos aquí las características. Las características, número uno, la observación puede ser intencionada, ¿no? Establece metas y objetivos en relación con los hechos para someterlos a una perspectiva teleológica, ¿no? Entonces, lógicamente es cuando nosotros establecemos algún objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero analizar? Y ya se trate de un local o algún producto en especial. Luego, tiene que ser ilustrada. Cualquier observación, para ser tal, se encuentra inmersa en un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal. Solo se observa desde una perspectiva teórica. Entonces, esto viene a ser el enfoque que uno debe de hacer sobre determinado tema u objeto, ¿no? Objeto a ser observado. Luego, selectiva. Se debe de discriminar en cada paso aquello que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos rodean. Hay que ser bastante objetivos y selectivos, enfocarnos básicamente en las características de aquello que nosotros queremos obtener. A eso se denomina el término selectivo. ¿De acuerdo? Interpretativa, ya que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos observando. Muy bien, esto es en base a, lógicamente, las características, ¿no? Que reúnen el objeto bajo análisis, ya sea un producto, ¿no? O de repente la venta de algún servicio técnico. Los instrumentos. Para poder llevar a cabo esta técnica, los instrumentos que generalmente se utilizan son el diario, ¿no? Que nos sirve es en realidad el relato escrito cotidianamente, ¿no? De los hechos o experiencias
vividas en el transcurso, lógicamente, de la investigación, ¿no? Del objeto del cual estamos tratando de obtener todas las características y los conocimientos necesarios. El cuaderno de notas, ¿no? Para anotar sobre el terreno todas las informaciones, datos, fuentes de información, expresiones, opiniones, etcétera, que son de interés para el investigador. En esta parte se puede hacer lo que es unas encuestas, preguntas de las personas que saben ya o que están dentro del rubro del negocio o que manejan el negocio en el cual nosotros estamos interesados. Los cuadros de trabajo. Se presentan los datos en forma de cuadros, plantillas y gráficos. Normalmente, la mejor forma de analizar un proyecto, ¿no?, de investigación, trátese ya sea de un negocio, de la venta o fabricación de algún artefacto tecnológico, todo esto se puede representar en cuadros, ¿no? Esto tiene una gran ventaja con respecto a lo anterior, ¿no? De eso de registrarlo en cuadernos en notas, ya que podemos visibilizar, se puede visualizar todos los aspectos, todos los detalles, todas las características en forma distribuida, ¿no es cierto? En forma clara. Esa es la gran ventaja que presentan los cuadros. Los mapas, ubicación geográfica del área a investigar con datos acerca de su límite, situación topográfica, extensión, clima, etc. En una comunidad pequeña se puede señalar las principales instituciones, vías de comunicación. Lógicamente, para emprender algún negocio es necesario tener bien en claro todas estas características, la ubicación geográfica, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se puede plasmar en un pequeño plano. Se puede plasmar en un pequeño plano. Y bueno, también tenemos dispositivos mecánicos. También entre los dispositivos mecánicos tenemos cámara fotográfica, filmadora, grabadora, siempre y cuando no afecten las costumbres del lugar. ¿No es cierto? Bien, entonces, esto tratándose, pues muchas veces hay lugares donde, lógicamente, son lugares comerciales, bastante comerciales, ¿no? Entonces, lógicamente, cada localidad, cada sociedad tiene sus propios principios, sus propias creencias, y ellos, bueno, hay negocios, lugares donde no permiten, pues, cámara fotográfica, porque de hecho ellos lo toman como que es están de repente tratando de copiarse modelos, colores, etcétera, ¿no? En algunas tiendas dice, está bien claro esto, lo indican poniendo ahí un letrero, prohibido tomar fotos, ¿no? O prohibido filmar. Entonces, esto es posible siempre y cuando no vaya en contra de los principios de esos establecimientos. Luego tenemos a ver, bien, ahora vamos a practicar la observación. Ahora te convertirás en un experto aplicando esta técnica. Te invito a escoger cualquier objeto que hay en tu casa. Puede ser una taza, un lapicero o lo que se te ocurra. De preferencia que sea algo pequeño. Muy bien. Aquí, a ver, lógicamente se van a necesitar hojas de papel, de cuaderno, un lápiz, lapicero. Y entonces ahora se está escogiendo como ejemplo, ¿qué cosa? Un lapicero. Bien, entonces escogen un lapicero como objeto de observación. En primer lugar, la pregunta sería, ¿qué vamos a realizar con el objeto elegido? Pues entonces, pues juntos analizaremos a través de una serie de preguntas. Para ser exactos, son 7 preguntas. Son preguntas claves, ¿no es cierto? Si son menos, de hecho que van a faltar. Si son más de 7 ya serían redundantes o preguntas que no tienen mucha importancia, ¿no? ¿Qué forma tienen? En este caso,
El lapicero será cuadrado, rectangular o cilíndrico. Efectivamente, el lapicero es cilíndrico. A este análisis se le llama análisis morfológico. Muy bien. Muy bien. Ahora te toca a ti. ¿Qué forma tiene el objeto que has escogido? Luego, la segunda pregunta sería, ¿qué estructura tiene? Esta pregunta se refiere a las partes del objeto y cómo se relacionan entre sí. En el caso del lapicero, ¿no? De mi lapicero, analizo si tiene una tapa que la protege, la punta del lapicero, o si tiene un recipiente cilíndrico. ¿Dónde está la tinta o si tiene el estuche cilíndrico? ¿Dónde se aloja el recipiente? A este análisis se denomina análisis estructural, porque justamente está referido a la descripción de su estructura, ¿no es cierto? Muy bien. Lógicamente, ustedes jóvenes estudiantes tienen que hacer lo mismo con el objeto que han elegido, ¿no es cierto? Ver qué estructura tiene el objeto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Bueno, mi objeto, el lapicero, sirve para escribir. Este análisis se llama análisis funcional, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo mismo tendría que hacer el joven estudiante con el objeto que ha escogido, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Para que funcione mi lapicero tengo que sacar la tapa, retirar la tapa, dirigir la punta sobre un papel y escribir la punta del lapicero. La punta del lapicero tiene una esferita que al escribir rueda distribuyendo la tinta sobre el papel. A este análisis se denomina análisis de funcionamiento. ¿De acuerdo? Lo mismo tienes que hacer con el objeto que has escogido tú, estimado estudiante. ¿Cómo se fabrica? En el caso del lapicero, los fabricantes elaboran la tinta de tal manera que ésta no se chorree y que además se seque rápido después de escribir. Llenan la tinta en unos recipientes cilíndricos delgados, las puntas del lapicero generalmente la compran a otras fábricas y especializadas en metales. Lo ponen en un estuche con la marca y listo. A este análisis se le llama análisis tecnológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto para tener en cuenta, más o menos tener una idea en qué consiste cada procedimiento, cada característica, ¿no? Muy bien, lo mismo tiene que hacer tu estimado estudiante, ¿no? Responder, ¿no? Cómo se fabrica el objeto que has elegido. Puede ser un celular, puede ser de repente un florero, no lo sé, un vaso, o puede ser de repente un tajador, o puede ser de repente un engrampador, un perforador. Entonces, eso ya depende, es un objeto, de preferencia tiene que ser pequeño, ¿no? Como se está indicando. Número 6. ¿Cuál es el precio del objeto? ¿Cuánto pagué por mi lapicero? ¿Cuánto valen otros lapiceros? Bueno, el mío vale un sol, pero hay otros precios también como el de tinta líquida que cuesta 5 soles. También hay más baratos, por supuesto. A este análisis se llama análisis de precio. Ahora escribe y responde cuál es el precio del objeto que tú has elegido, ¿ya? Muy bien, entonces, el impacto ambiental, en el caso de mi lapicero, este no es de plástico, por lo tanto tiene un impacto favorable al cuidado del medio ambiente, ¿no? Ya que no genera residuos, ya que no generará residuos no reutilizables. Este análisis se llama análisis de impacto. Hay algunos lapiceros que son de cartón, ¿no? Tienen la forma cilíndrica, pero parece que fuera de papel enrollado. Entonces, lógicamente, son los más cómodos, los más baratos y también nos generan, contribuyen al medio ambiente, ¿no? A la conservación del medio ambiente. Entonces,
tú también tendrías que escribir y responder cuál es el impacto ambiental del objeto que has escogido. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí dice, fantástico, logramos aplicar la técnica de la observación a partir del análisis de productos u objetos. Ahora revisa una de las preguntas, cada una de las preguntas, ¿sí? Y sus respuestas que has obtenido al aplicar la técnica del análisis de productos u objetos. Al realizar la revisión de tus respuestas, puedes mejorarlas o reafirmar lo redactado. Esto de aquí es un ejemplo, lógicamente, aplicado a un objeto, ¿no? A un objeto pequeño y que lógicamente es como un ejemplo nada más. Nosotros como electrónicos de la especialidad podemos de repente aplicar este tipo de observaciones, ¿no? A ver al aparato, al convertidor de corriente de 12 voltios a 220 voltios, podríamos aplicar ese tipo de técnica, ¿no? Lógicamente, eso ya es en la práctica, ¿no es cierto? O sea que nos va a servir desarrollar este tipo de análisis de capacidades, sí, sí nos va a servir bastante. Nos va a servir bastante, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí simplemente viene a ser como un ejemplo, nada más. Viene a ser como un pequeño ejemplo y que lo podemos aplicar a la parte tecnológica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esto estamos culminando la primera parte de nuestra sesión. Espero de que les haya sido de su completo agrado y que les sirva, pues. En realidad la tarea viene a estar dada por el objeto que ustedes van a tomar como referencia, ¿no? Repito, puede ser un engrapador, o de repente puede ser, no sé, una regla, y lógicamente aplicar estas preguntas, estos principios, ya para ver en qué consiste cada análisis. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo la próxima clase y espero de que haya sido de su completo agrado y lógicamente esto de aquí lo vamos a estar aplicando en la vida diaria y también en nuestro campo profesional.